En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede en nuestro alrededor impacta de una manera u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos de invitado al licenciado Rodrigo Antonio Correa González. Él es director de Llantimex. Es un distribuidor de llantas a nivel nacional. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, mi querido Saúl. Un placer estar contigo. Pues vamos a hablar de tu especialidad, las llantas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuándo se fabricaron las primeras llantas y cuál fue el propósito original? Híjole, Saúl, las primeras llantas yo creo que tienen su origen en el milenio V a.C. y pues comienzan obviamente en esas épocas como una herramienta para ir facilitando la vida de las sociedades de entonces. Tienen ya a lo largo del tiempo han ido teniendo mucha evolución y pues fueron creciendo desde que se hicieron en piedra, se fueron haciendo de otros materiales y demás, pero todo fue crear una herramienta que facilitara las tareas de las sociedades de entonces. Cierto. ¿Puedes compartir algunos datos interesantes sobre la evolución histórica de las llantas, precisamente de sus primeros diseños que citabas ahora, hasta las modernas de hoy en día? Sí, fíjate, nos podríamos ir una línea del tiempo muy interesante, porque si bien es cierto que las llantas que más evolucionaron, vamos a decirlo así, o las ruedas antes de ser llantas que más fueron evolucionando, fueron en carretas o en estos carros en los que se podían ir transportando, ya fueran materiales o personas, y que normalmente fueron siendo de madera. Al hacer un círculo con un eje, donde se dieron cuenta que al poner algunos rayos como un tipo de rin, tenía mayor resistencia de carga. Y después fue sobre la primera mitad del siglo XIX, si mal no estoy, en 1839, que se hace el primer proceso de vulcanización, y lo hizo Charles Goodyear, pues que es una marca actualmente muy conocida. A la segunda mitad del siglo XIX se hizo otro proceso de vulcanización y se hizo las llantas con cámara de aire. Cierto. Y después, en 1891, hubo una competencia de ciclismo en Francia, donde los hermanos Michelin presentaron los primeros neumáticos con cámara de aire en un rin desmontable o en una estructura desmontable. Y curiosamente, el competidor que utilizó esas llantas quedó en primer lugar de esa competencia de ciclismo. Y de ahí, pues ya se empezó, en el siglo XX, empezaron a cambiar un poquito los procesos hasta llegar a la llanta radial, que es cuando las estructuras internas de la llanta corren de radio a radio, entonces ya no se necesita la cámara. Entonces ya no existe la cámara, ya hay una capa hermética que hace que sella el rin, el neumático, y esa es otra evolución. Y de ahí muchas otras tecnologías, otro tipo de elementos o compuestos de fabricación que platicaremos más adelantito. Cierto. Bien, ¿cómo ha contribuido la innovación en la fabricación de llantas a lo largo de la historia al rendimiento y la seguridad en los vehículos? Totalmente. La evolución de las llantas significa seguridad. Sí. Recordarás, no sé, a lo mejor, y es todo, no nada más son las llantas, sino también los diseños de los automóviles van haciendo mucho más dinámicos, van siendo mucho más equilibrados y otras tecnologías. Entonces yo creo que es una armonía, es un todo. Tú recordarás a lo mejor los automóviles de 1970, que eran muy grandes, automóviles pesados, y las llantas también eran muy robustas. Entonces, eso también no permitía todo el tiempo que pudieran tener una muy buena estabilidad o que tuvieran una cierta adherencia a X velocidad. Entonces, conforme va evolucionando, se van poniendo elementos nuevos que ayudan a tener menor resistencia al desgaste, una serie de estímulos que sobre todo se traducen en seguridad, ¿no? Ahora las carreteras, las velocidades y demás, creo que eso es lo que permea. En este sentido, las autopistas también han ayudado a aumentar la velocidad, ¿verdad? Por supuesto, la tecnología en peraltes y tipos de pistas, claro. Cierto. ¿Cuáles son los factores más importantes a considerar al elegir llantas para un automóvil? Mira, yo creo que lo mejor es apegarse a las especificaciones de los ingenieros que diseñaron los automóviles y decidieron
cuáles eran los neumáticos que tienen que ir. Entonces, en el manual de propietario de los automóviles o en la puerta del conductor, siempre aparece la medida que va original, que es con la que fue hecho y las ensambladoras pensaron que es la mejor opción para tener. Entonces, hay que apegarnos a las especificaciones que ya vienen en el manual del propietario, y sobre todo otras características que sean importantes, pues es de acuerdo al manejo que tiene cada persona, ¿no? Eso también influye muchísimo. Si sale mucho a carretera, si tiene manejo más en ciudad, si es un coche utilitario, etc. ¿Qué consejos tienes para mantener las llantas en buen estado y prolongar su vida útil? Mira, son muy sencillos. Es mantener la presión de los neumáticos con una revisión regular. Cada vez que cambiamos en el clima, que de repente hace calor, los cuerpos se expanden, cuando hace frío se contraen. Entonces, eso hace que vayan cambiando la presión. La carga o el rodamiento también va cambiando la presión de las llantas. Entonces, cada semana estarle dando una revisadita a la presión es bueno. La rotación cada 8 o 10 mil kilómetros es importante para que el desgaste vaya siendo uniforme. Creo que con eso la hacemos. Qué bien. ¿Cuál es la importancia precisamente de la presión del aire? ¿Cuál es que esté adecuada a cada llanta o a cada uso del auto, verdad? Mira, las llantas son cuerpos realizados para transmitir esfuerzos del motor, ¿sí? De los vehículos. Entonces tienen que soportar cargas. Y si las llantas no están a la presión adecuada para soportar la carga que se les está poniendo de trabajo, pues es un problema. Entonces es importantísimo mantenerlo. Una, para que la llanta pueda tener el desempeño para lo que fue creado. Y dos, cuando una llanta va a menor presión de la que debe de ir, está haciendo un sobreesfuerzo, no está teniendo la resistencia al desgaste que debería de tener, y entonces se le llama que se está haciendo un rodamiento bajo, o sea que se está rodando baja la llanta, se marca y se empieza a desgajar. Por dentro empieza a ser un granulado, donde se empieza a deshacer la llanta cuando va a menor presión. Entonces puede ser algo peligroso. Cierto. También lo mismo, demasiado infladas, ¿no? Luego se gastan ¿También? del centro. También. Supongo. Sí, también pueden ahogar cuerdas y la misma presión hace que puedan explotar y haber un accidente. Bien. ¿Qué se debe revisar en una llanta de automóvil para asegurarse que está en buen estado? Mira, una es la profundidad. La profundidad, que no está agrietada, que no se le hayan hecho los famosos chipotes o bolas cuando les damos banquetazos o alguna cosa por el estilo. Y te voy a insistir, la presión es fundamental. Ya. ¿Cuál es la importancia de la alineación y el balanceo de las llantas en un vehículo? Mira, la alineación realmente depende de la suspensión del vehículo. Todas esas partes, vialetas, terminales, amortiguadores y demás, todo ese tren de fierros, que lo podemos decir de alguna manera, que tenga que estar en buen estado. En caso de que no esté en buen estado, empieza a tener divergencia o convergencia irregular, y eso crea que las llantas puedan tener un desgaste también irregular. La importancia de la alineación es precisamente mantener los ejes en la divergencia o convergencia adecuada. Y el balanceo apoya también al equilibrio que va a tener la llanta con el rin. Una vez que ya está montada y sellada la presión que va, el balanceo ayuda perfectamente a que también siga una línea recta, por decirlo así, y un desgaste regular. El balanceo, luego le ponen algunos plomos, ¿verdad? Así es. Hay plomos y hay de diferentes materiales, además. Ya. Hay plomos de fierro, hay de aluminio, hay adhesivos, hay de aceleración, dependiendo también el tipo de rin o de automóvil. Cierto. ¿Cuándo es necesario cambiar las llantas de un vehículo y qué señales indican el desgaste? Mira, en la banda de rodamiento, que es el dibujo de las llantas, vienen unos pequeños topecitos. Cuando llega el dibujo a esos topecitos, es momento de cambiarlas. O, vamos a suponerlo, cuando tienen menos de 6 milímetros de piso, entonces ya es momento de cambiarlas, que coincide con esos topecitos. También hay una prueba que se hace con las monedas de a peso. Entonces tú pones una moneda de $1 y si cubre la parte plateada y llega lo dorado, está bien. Cuando ya no llega la parte dorada al centro, entonces hay que cambiarlas. Muy bien. Hay que traer una moneda. Hay que traer siempre.
Con las de 10 no sirve. Sí. ¿Qué significa cada número en las especificaciones de una llanta? Como por ejemplo, tengo aquí 205, diagonal 55, R16, W91. Mira, la primera cantidad del 205 es expresado en milímetros. 205, sí. Y te va a dar, te va a decir que son 205 milímetros o 20.5 centímetros, que es lo que mide de hombro a hombro, es la banda de rodamiento. Ok. Eso se le llama ancho de sección. La diagonal es para separar el aspecto que vamos a ver, que es el 55. El 55 es la altura, es lo que va de la ceja a la banda de rodamiento al hombro, y eso quiere decir que es el 55% de la primera cantidad. Eso se le llama altura o relación aspecto. La R, casi todos pensamos que es de RIN, pero es que nos indica que es una llanta radial, que es lo que te platicaba al inicio, que su estructura corre en las capas internas de radio a radio, y luego ya el último número, 16, son las pulgadas del RIN. Ya. Después siguen el W91. Sí. Normalmente se expresa primero el 91 y luego el W, que es el índice de carga y el índice de velocidad o el rango de velocidad que tienen las llantas. Hay una tablita, que la verdad no la conozco porque es amplia, donde el 91 te dice a cuántos kilogramos específicamente está hecha la llanta para cargar a una velocidad máxima que es expresado con la letra W. Entonces, por decirte algo, habrá algunas que te digan, puede soportar 750 kilogramos a una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Que también es bueno platicarte algo. Muchas personas creen, oye, ¿y esta llanta va a hacer que el coche vaya más rápido? No. Lo que hace que vaya más rápido es el motor y el diseño del coche, ¿no? Sí. Realmente esto es una especificación de seguridad de cuál es la carga máxima a una velocidad máxima constante que puede soportar cada uno de los neumáticos. Ya. En cuanto al tipo de llantas, ¿cuáles son las diferentes familias entre las llantas diseñadas para automóviles, camionetas y camiones de carga? Mira, encontramos las llantas de pasajero, que son utilizadas normalmente en autos sedanes, camionetas tipo SUV, que son familiares. Hay otras que son específicas, que son LT. A las primeras, la nomenclatura, cuando empieza la medida antes del 205, en el ejemplo que teníamos, viene una P, que quiere decir que es de pasajero. Luego, para pickups y otro tipo de vehículos más grandes, viene LT, que quiere decir light truck, que es para camionetas ligeras. Después hay otra especificación que es la C, que es para vehículos de carga, coches utilitarios, por ejemplo, como las estaquitas famosas. Cierto. Esa es la medida, trae como una C. Después está la familia de camión, que se distingue como TBR por sus siglas en inglés, Truck Bus Radial. Y luego hay otra familia de llantas que se llama OTR, también por sus siglas en inglés, que es Off the Road y que son para maquinaria. Las máquinas tipo retroexcavadoras, bobcats o de mina incluso. Tractores, exacto. Esas son agrícolas industriales y están dentro de la familia OTR. ¿Cuáles son los principales tipos de terreno para los que se fabrican las llantas de camionetas y cuáles son sus características? Mira, realmente para cada terreno se ha ido creando en la evolución diferentes características de las llantas. Cuando tú tienes una llanta que es para uso de carretera, ves un dibujo pues, bastante convencional, algunos surcos de desagüe, algunas laminillas de tracción, es el dibujito que trae. Cuando vas a algo que es todoterreno, se les denomina AT, son all terrain, y son de gajos un poquito más agresivo, algunos tacones que van ayudando a que se vayan dispersando o sobrepasando las piedras, lajas y demás que se pueden ir dando en el camino cuando hay más hostiles. Hay otras que son MT, que son mud terrain, que son para lodo y otro tipo de superficies más complejas. Entonces, para cada terreno hay un diseño. Ya, cierto. Vaya que sí hemos evolucionado. ¿Cuál es el impacto ambiental del desperdicio de llantas y su acumulación en las ciudades, en los lotes baldíos, en los cuerpos de agua, en los ríos, qué sé yo? Híjole, qué buena pregunta, porque es algo interesantísimo. Hablábamos al principio de la evolución que significa las llantas, ¿no? A lo largo de la vida de la humanidad, las llantas siempre han sido herramientas de evolución y han sido
un símbolo para ir acortando distancias. Lo mismo pueden salvar una vida cuando se trata de transportar un herido en una ambulancia, que de bienes, ahora lo vivimos en la pandemia, víveres y bienes a través de trailers, pues que se mueven al final del día por las llantas, ¿no? Claro. Siempre he dicho que el mundo gira, pero ¿cuál es la parte que no está tan bonita? Es el impacto ambiental. Es tremendo lo que pasa, y más en nuestro país, que no hay una conciencia real o de apoyo gubernamental completa para el reciclaje de llantas o la trata de este tipo de residuo que tarda 1000 años en biodegradarse. Una llanta es igual a 1000 años de biodegradación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos tiraderos, terrenos, mares, ríos, donde la gente va y desecha las llantas. Es un problema grave. Sí, ¿verdad? ¿Podríamos reciclarlas? Sí, ¿no? Sí, existen plantas de reciclaje, técnicas de reciclaje. Lo que falta mucho es la regulación, Saúl. Entonces, muchas personas han visto este impacto ambiental, han emprendido y han picado piedra, y hay muchas plantas de reciclaje, pero no hay una cultura gubernamental o organizacional o una legislación donde realmente se haga una trata adecuada y responsable de esto. Hay personas que lo han hecho muy bien, pero lo hacen como particulares. Cierto. Falta de alguna manera el apoyo gubernamental. Y que se regule. No sé, si no se regula, no lo puede seguir. Otro problema también es que luego lo usan como combustible en alguna industria, por ejemplo, para hacer ladrillos, me recuerda. ¿Cómo se puede abordar ese problema, Rodrigo? Mira, justo es de las bondades del reciclaje. Cuando tú reciclas, la llanta tiene cinturones de acero. Entonces el proceso de reciclaje versa primero con las máquinas que retiran los cinturones de acero para que quede el hule, y luego ese hule se pasa por trituradoras que se van haciendo de diferentes granulados. El hule va teniendo diferentes medidas hasta que puede ser polvito. Y se puede utilizar de muchas maneras. Se utilizan en impermeabilizantes, se pueden hacer suelas de zapatos industriales, se pueden hacer cables, en asfalto también funciona asfalto, también. Cierto. Entonces hay una serie de usos secundarios que se le puede dar de una manera maravillosa si todo esto se estuviera regulando. Y hay muchas plantas en México, insisto, pero no hay una empresa, por ejemplo, como algunas de recolección de residuos, o de esas como GEN, por ejemplo, ya no reciben llantas porque no tienen el equipo adecuado para hacerlo, pero se pueden hacer muchísimos productos y dar un beneficio y un uso virtuoso a lo que era un problema, ¿no? Ahora sí que pudiéramos tener una recicladora de llantas en cada ciudad del país, ¿qué no? Pudiera ser, por supuesto. Pero te voy a decir algo muy curioso. Hay una persona, un emprendedor, un ingeniero que tuve la oportunidad de conocer, que tiene una planta. Lleva como 5 o 6 años picando piedra. Hay 11 certificados que le tienen que emitir del gobierno, de uno de los municipios de aquí en Nuevo León, y al momento lleva 3 o 4 de los 11 que tiene que haber. Y los otros no los tiene porque el municipio no sabe cómo se tienen que aplicar esos parámetros de investigación o de auditoría para podérselos otorgar. Ya, bien. ¿Existen iniciativas o tecnologías innovadoras que estén abordando de manera efectiva el problema de estas llantas? O sea, nada más la recicladora es... Vaya, y por iniciativa privada no hay otra... Solo por iniciativa privada. Cemex, por ejemplo, tiene varias plantas recicladoras. Ayuda también al proceso de materia prima y crear también varios de sus productos. Sí hay empresas grandes que lo están haciendo. O sea, sí, pero todavía falta muchísimo. Por ejemplo, en el mar hay mucho desperdicio de llantas. Hace algunos años una de las marcas hizo una cosa que se llama el llantatón, una de las fábricas que hay aquí en México. Entonces, el llantatón, entre muchas personas estuvieron recolectando y tratando de recuperar llantas rotas para llevarlas a una trituración y que se procesara, y lograron 15,000 llantas, lo cual es nada. El mercado mexicano está sobre 50 millones de llantas. 50 millones. El mercado de reemplazo mexicano. Es lo que se estima para el 2023. Entonces, imagínate, haber recolectado, reciclado 15,000, en México se recicla menos del 4% de las llantas de lo que hay de recambio. ¿En otros países se recicla más? Mucho más. ¿Ah, sí? España es uno de los pioneros.
Incluso en Colombia hay una planta muy buena que la creó un ingeniero mexicano y le vendió el equipo en Colombia y lo están haciendo de maravilla. Ya. Cada vez que se crece la demanda, van poniendo más módulos de trituración o de bandas de acarreo de producto, lo que sea, para que vaya siendo más robusta y vaya de acuerdo a la demanda que tiene el reciclaje. Qué interesante. Pues ojalá y eso progresara más, ¿verdad? Porque lo necesitamos y contaminaríamos menos nuestro planeta. Y además hay algo, Saúl, que también es importante involucrar no nada más al gobierno, sino también hacer socialmente responsables en ese sentido a las fábricas de llantas. Está muy bien fabricar y a los grandes distribuidores, y está muy bien distribuir, pero nos olvidamos después del desecho. Entonces, muchos de ellos deberían de ser los primeros interesados en ver qué pasa con ese producto cada vez que les compra una llanta nueva y queda una rota o de desecho, dónde van a tener sus centros de acopio, y ellos deberían ser una parte importante para ayudar a esta industria. Algo se está haciendo así con las baterías desde hace algunos años. Sí. O sea, las baterías pues ya no las tiramos a la basura, sino que las entregamos en algún negocio por ahí, contenedores especiales para que les den un tratamiento seguro y no contaminen, ¿verdad? Así es. Aquí pudiera ser algo similar. Un buen camino, así es. Cierto. ¿Cuáles son las principales preocupaciones ambientales relacionadas con la producción y eliminación de llantas usadas? Bueno, pues ya lo tratamos, ¿verdad? Y el desequilibrio, sobre todo. Yo creo que la preocupación es el desequilibrio que hay entre la gran producción, gran recambio y la prácticamente nula participación de reciclaje. Cierto. Estamos por terminar la entrevista. ¿Quisieras agregar algo sobre las llantas que no hemos tocado? Pues hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay muchísimo. Es una industria enorme, que es inagotable. A la fecha, yo tengo 15 años en la industria de llantas y a la fecha me sigo sorprendiendo el tamaño que hay, cómo siguen evolucionando. Cada vez hay más fábricas, cada vez hay más demanda. Hay en México registradas alrededor de 280, 288 marcas de llantas. Hace 30 años no existían de importación más allá de 5, 4 a lo mejor. Y entonces ha crecido mucho. Esta parte de la globalización y de romper fronteras y de importación y exportación ha hecho un mercado masivo. Todos necesitamos cada vez más automóviles. Se está volviendo un artículo de segunda necesidad, por no decir de primera, ¿no? Cierto. Pero la verdad es que la industria es enorme. Yo creo que todo estriba en cómo va a ser ese equilibrio entre fabricar, distribuir, reciclar. Yo creo que esa es una clave. Los fabricantes, quiero pensar que tienen sus sistemas de calidad muy bien establecidos, pero ahora me viene a la mente un caso, si mal no recuerdo, fue en Estados Unidos, donde alguien demandó por un accidente y había sido por la falla de las llantas. Vaya, en el juzgado lograron demostrar que había sido la llanta y ahí la culpable era la fábrica de las llantas. Vaya, esa calidad está bien garantizada hoy día. Vaya, después de esas experiencias. Fue muy sonado ese caso. Se hizo un recall. Se recogieron todas las llantas que se fabricaron en esos lotes y que iban a esa camioneta, una camioneta de Ford. Y hubo un accidente y después hubo varios repetidos. Entonces, tanto la automotriz como la fábrica de llantas hicieron un recall para regresar el producto. Pero ¿qué es lo que sucede? La certificación la dan los gobiernos. Aquí tenemos la norma oficial mexicana. Cada llanta que viene de importación o que va a rodar en suelo mexicano debe de cumplir con los estándares de la norma oficial mexicana. Si salió al mercado en aquella ocasión, seguramente fue porque pasó esos estándares. A lo mejor faltaron algunos que no previeron en los laboratorios de estándar de normativos y es donde hubo la falla. Pero donde salieron a rodar es porque lo pasaron. O hubo alguna omisión, eso ya no lo sé. Pero aquí en México tiene que ir todo al laboratorio y tienen que tener su etiqueta de la norma oficial mexicana que cumple con los estándares de calidad, tanto de los procesos de fabricación como de las materias primas, de producto terminado. Hay productos que se llaman de acabado imperfecto y no pueden salir a rodar, por ejemplo. Entonces,
Hay cosas que han evolucionado también y hay muchas certificaciones ya internacionales de calidad. En maquinarias, en procesos, te digo, en las materias primas, hay fábricas incluso que hacen compra anticipada de sus insumos, del negro de humo, de hule sintético, el natural, etc. Entonces, para ir asegurando calidades. Ya. Las llantas que se venden en el país, muchas son importadas, pero también alguna vez escuché que pues la llanta fulana de tal viene del país X y esa no es muy segura, esa no la uses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, se te puede dañar rodando. Sí hay control de calidad de las llantas que ingresan al país. Sí, justo es eso. Para tener la norma oficial mexicana, alrededor del 60%, me parece, de las llantas en México son importadas. Cierto. Entonces es enorme la cantidad de llantas que hay de importación versus lo que se fabrica aquí. Sobre todo las llantas de primer precio o económicas, por decirlo de alguna manera, son de importación. Y tienen que cumplir con la NOM. Entonces, para poder importar, para poder estar en el país, tienen que mandar 3 muestras de cada diseño. No es por medida, no es por fábrica, es de cada diseño que vaya a ser diferente y se mandan a analizar minuciosamente a los laboratorios y después de un proceso se les otorga la NOM. Ese es el control de calidad que hay. Como en todo, hay calidades que cumplen con el estándar de manera básica y otros que lo cumplen de sobra. Ya. Pero se supone que el gobierno mexicano está puesto a que el mínimo requerido ya es bastante bueno para asegurar una calidad. Bien. Muy bien, pues gracias. Gracias. Rodrigo, por aceptar la entrevista y por los conceptos que nos das tan interesantes. ¿Quisieras agregar algo? No, al contrario, agradecerte muchísimo, Saúl. Es un tema muy interesante para mí porque me dedico a esto, pero sí he visto que pocas personas conocen el tema de las llantas y normalmente una llanta se vuelve o el cambiar una llanta, una experiencia a veces no muy grata. ¿Te acuerdas de las llantas? No de manera preventiva, sino de manera reactiva. Un día llegó, pasaste por un bache, se rompió la llanta, vas tarde al trabajo, te tienes que bajar a cambiarla, no sabes muy bien cómo hacerlo, y luego cuando la tienes que ir a comprar no entiendes todos los numeritos que hay, todas son redondas, todas son negras, una serie de cosas. Cierto. Entonces te agradezco mucho el espacio porque esto ayuda y va acercando a la gente a un producto que te digo es muy necesario. Oye, una cosa más, ahorita me viene a la mente, algunos autos casi todos los autos traen refacción, una llanta de refacción, luego le hicieron más chiquita, yo creo que para economizar, pero te saca de un apuro. Pero ahora ya algunos autos no traen refacción y se supone que la llanta te aguanta rodar 60 kilómetros. ¿Cómo ha funcionado eso en la práctica? Mira, al final del día creo que es una evolución. Se llaman llantas run-on flat, que pueden correr a 0 presión. Pueden durar entre 40 y 60 kilómetros de distancia a una velocidad promedio, dependiendo la armadura de coche, las especificaciones, a 30 o 40 kilómetros por hora. Al final del día, las llantas terminan también rompiéndose, desgajándose, etcétera, pero tienen una tecnología donde puedes hacerlo. A muchas personas sacan de apuro, sobre todo en carretera. Yo soy partícipe de la llanta de refacción. Yo preferiría llanta de refacción. Es la más seguridad. Sí, claro, porque también me ha tocado ver estas llantas run-on flat completamente destrozadas. Bien. O sea, bien, pues gracias. No sé gracias, si es evolución o no, pero ahí está. Muy bien. Muchas gracias Pues, a ti, mi querido Saúl. Amigos, gracias por seguirnos. Les agradecemos que estén pendientes de nuestro blog, donde les daremos pues, información interesante como esta que acabamos ahora de desplegar. Y pues por lo pronto les decimos hasta la siguiente entrevista. Gracias.